¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Todo bien? Bueno, vinimos después del corte, por supuesto, y el saludo es porque, bueno, disfrutemos el fin de semana, ¿eh? El fin de semana. Y lo prometido es deuda. Claro, usted lo debe estar esperando ansioso, me imagino, ¿no? Y le vamos a dar un poquito de suspenso a la situación. Y Carlos dice, Carlos, dígame, ¿a usted le parece que tenemos que seguir con suspenso como está la cosa? Y bueno, pero yo lo tengo en línea acá, me aprovecho, pero lo tengo al analista económico, lo tengo al contador y, como si fuera poco, economista, Néstor Alessandria, que nos va a hablar por qué está como está la economía argentina. Muy, pero muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y cómo estás vos? Bien, desde el punto de vista personal. Ah, claro, por Ahora, supuesto. claro, si hablamos desde otro punto de vista, el punto de vista del país, en una crisis permanente, en una crisis que contiene una alta inflación, una recesión significativa, a lo que se agrega una sequía. Todos estos condimentos hacen que el tema cambiario sea muy, muy significativo. Es que en realidad por más regulaciones, por más trabas, por más documentación que se precie, en el fondo, y bien en el fondo, el tipo de cambio varía en función de la oferta y la demanda. Pues resulta que esta oferta y demanda se ve alterada por esta sequía que va a dejar de percibir el erario 20 mil millones de dólares durante este año. Eh, un tema significativo de que existen pocas reservas, un plan de dolarizar la economía por algún candidato, todo, y además un revuelo político significativo. Eh, Antes de ayer mismo, el presidente no se va a reelegir, es el primer presidente habilitado para competir que abdica de esa posibilidad. Es decir, es un río revuelto significativo donde las expectativas son casi nulas en cuanto a cambiar todo este esquema, donde la Argentina se encamina hacia a un 2023 muy difícil que eh, está a través de un plan llegar a través de las PASO. Y, ¿Y quién se va a presentar en las PASO? Se van a presentar en principio candidatos que no se sabe quiénes son. Vamos a pensar en este momento a candidatos que no existen. Eh, lo único que sabemos es que ha abdicado el presidente, ha declinado Mauricio Macri y el resto está en veremos. eh, Eh, te hago una pregunta, ¿no? Porque si bien lo tuyo es lo económico, pero lo político tiene mucho que ver, porque la falta de confianza también ayuda a fogonear esta escapada del dólar billete, pero no, también no es incierto o no cierto, mejor dicho, que lo que acabas de decir con el tema de la sequía, con el tema de la pandemia, llamémosle, con el tema de la guerra, que son los todo aquello que la vocera presidencial viene argumentando. También se han quemado joyas de la abuela que se han quemado al divino botón, digamos, porque no surgieron ningún efecto y no pudieron frenar al dólar, como ser la venta, recompra de bonos, la venta de bonos, el fondo de sustentabilidad de los jubilados en dólares, que obligaron incluso a aquellas tenencias de bonos en dólares en convertirla y llevarlas a pesos. Todo eso fracasó. Te hago una pregunta. sí. No sea cosa que se les dé por ir por las reservas de oro que están depositadas en el Banco de Inglaterra. Yo creo que cuando te estás por ahogar, muchas veces tomás un manotazo.
Entonces es probable que hagan eso también. Es decir, hasta ahora han apelado distintos instrumentos y esos instrumentos han todos fracasado. Yo hubiese preferido que hubiesen operado sobre los instrumentos, pero sin decir absolutamente nada sobre ellos, porque de lo contrario, lo que queda en la retina de nosotros es que los instrumentos sobre los cuales se trabajó no han dado efecto. Y no, si no han dado efecto, es que en realidad quien los pensó no estaba en sus cabales. Claro, porque da la apariencia de que mueren y se hunden con sus banderas, pero no se hunde un movimiento o un partido, se está hundiendo el país. Y no se, Absolutamente. y no se ha tomado ese gesto de grandeza de, no digo abandonar el gobierno, de que el gobierno quede acéfalo, etcétera, 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 pero haber optado por girar el timón y tal vez poner extrapartidarios que realmente saben. Y acá hay que hacer reformas. O sea, tanto se habla de querer al país, tanta hablan de los oligopolios, de los monopolios, de etcétera, 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 pero al país aparentemente no lo quieren, porque lo han sumergido en un caos total económico, más allá del tema político, ¿no? Dejemos el tema político de lado, la educación, dejemos de lado otros temas que tal vez los toque Alberto Enganía en el bloque político, pero que realmente no han ido al hueso. Han tratado de arreglarlo atándolo con alambre, y la economía no se ata con alambre, sino que primero se da signos de confianza, signos de cambios para generar confianza y luego operar con los instrumentos financieros, monetarios, etcétera. Pero no han dejado de imprimir desde que asumieron, más allá de la pandemia, que se ha apoyado en algunos casos a empresas, a la gente misma, pero con un exceso de celo de tiempo, donde hoy la Organización Mundial de la Salud está yendo contra aquellas llamadas vacunas y donde el mismo gobierno está destruyendo todo aquello que es evidencia de vacunas. Entonces, obviamente que operaron mal y más mal en lo que ellos llamaban hacer una corrección. Es que en realidad la economía se maneja no por comportamientos estancos. El tema de cambiar la estructura de un país tiene que ser integral y en forma macroeconómica, porque a partir de ese tema macroeconómico es que se derrama hacia los sectores. Eh, por supuesto, siempre hay ideas y esas ideas muchas veces no se corresponden con la realidad. A ver, uno de los temas que está siempre pendiente es el tema de dolarizar la economía. Esta es una premisa de uno de los candidatos. Eh, si nosotros vemos que en este momento, por ejemplo, la base monetaria son 5,4 billones de pesos, más o menos un tipo de cambio que vale a 13.500 millones de dólares. Pero si a eso le agregamos los pasivos, que son 12,5 millones, nos da más o menos 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares es el importe que se necesita para comenzar de vuelta. ¿Por qué? Porque si se define la base monetaria como billetes y monedas en poder del público, más el stock que tienen los bancos en el Banco Central, hay que rescatar eso para, en definitiva, cambiar el signo monetario. Pero para cambiar eso se necesitan esos 44.000 millones de dólares. ¿Quién le va a dar a Argentina los 44.000 millones de dólares? Porque nosotros tenemos reservas escasas. Esas reservas escasas no nos alcanzan en absoluto para cambiar todo el sistema. Por lo tanto, me parece que cuando pensamos en algo como dirigentes, los dirigentes tienen que pensar en una forma del país, no en su propio terreno. Me parece que
conservar una determinada parcela en función de un crecimiento personal con un objetivo que no se sabe cuál, aunque intuyo cuál es, me parece que es una traición hacia algo que es que constituye el país, una grandeza que no podemos dejar de tomar en cuenta. Pues sabés, Por Néstor, eso, perdón, Néstor, discúlpame, por eso no, sí, creo, sí, no, por favor, por eso creo, y como vos bien también apuntás, que la política está por encima de la economía, porque la política es la que designa el rumbo a seguir. Este rumbo a seguir tiene determinadas instancias que hay que hacerlas. Y hay que hacerlas no pedazo por pedazo, no lugar por lugar, sino de lo contrario en una forma armónica, teniendo un objetivo de corto, mediano y largo plazo. Porque el corto plazo, lo decíamos en otra emisión, en otros países son 3 años. En la Argentina el corto plazo es mañana. claro. Eh, Pregunta, ¿no? Porque tal vez yo con los conocimientos de economía que no son los tuyos, pienso en voz alta. Va a llegar un momento, un cuello de botella. Por ejemplo, antes de llegar a la pregunta que quiero hacer, que hagas el análisis, ¿qué valor a hoy, considerando las prácticas o las fórmulas económicas, el dólar debería valer? ¿Está bien que el dólar hoy esté o haya cerrado ayer a 442 pesos, tipo vendedor, en la punta alta, con picos de 4,50 como hubo el día jueves, o está en el valor que corresponde, o crees que está todavía el dólar depreciado, o sea que debería estar en un valor mayor? Esto no queremos ser tirabombas, ¿no? Pero evidentemente los economistas tienen una manera de sacar el valor del dólar de acuerdo a reservas, de acuerdo a la base monetaria. ¿Ese valor está trazado o es el valor vigente a la fecha? El valor potenciado, descontado los índices de inflación, serían aproximadamente 535 pesos. Bien. Ese sería el Bueno, valor. Lo que eh, pasa es que la inflación está fogoneada por acontecimientos políticos también. ujú, Es decir, yo estoy convencido que el 7%, 7,7% de inflación del mes anterior está sobrevalorado en función de temas políticos. Los temas políticos son aquellos temas que influyen en los índices de precios. ujú, ¿Por qué? Porque a esta dispersión política se le añade una expectativa nula con respecto al desarrollo, donde cada comerciante ve que el costo de reposición es cada vez mayor y que los formadores de precios tienen absolutamente una instancia decisiva en cuanto a su tema. Pero también está el tema que no hay una correspondencia política con eso. El Banco Central sigue aumentando las tasas de interés, que yo creo que las va a aumentar hasta el infinito, porque en algún momento no sirve para nada que aumente las tasas de interés en la medida que no haya una acción coordinada. No ujú. digo una acción coordinada entre el Banco Central y el gobierno, porque yo soy de aquellos que creen que el Banco Central tiene que tener una autonomía propia. Tiene que ser, así como sucede en muchos países del mundo, por supuesto incluido Estados Unidos, donde el resguardo de la moneda, la potencialidad del peso, es lo que tiene que primar, Bueno, y no simplemente buscar acciones clásicas en función de bajar la inflación. sí, tal cual. Mirá, en la Carta Orgánica del Banco Central, antes de que dejara ser autártico, por supuesto decía que era preservar el valor de la moneda, ¿Sí? utilizando todas las herramientas que un banco central tiene para hacerlo. Se lo decimos a la gente que nos mira para que sepa. Y antes de hacerte Es que, la... perdón, Antes de hacerte... perdón, Sí,
perdón, lo que pasa es que el Banco Central, hay que hacer una reforma de la Carta Orgánica. Esa reforma de la Carta Orgánica tiene que incluir que aquellos que conducen el Banco Central tienen que ser profesionales idóneos y de distintas ideologías políticas, porque acá no se trata de que un partido gobernante ponga a la gente que tenga el mismo pensar, sino que la confluencia de pareceres distintos es lo que denota el éxito de una determinada institución, y sobre todo del Banco Central. Bueno, mirá, te doy una anécdota con lo que acabas de decir, ¿no? En el día de ayer, corrió la noticia que, y voy a dar el nombre de la empresa porque lo fue dado a conocer, MSC, que es una poderosa naviera de transporte y turismo, asentada en Bélgica, pero que en realidad sus dueños son italianos, del sur de Italia. Tuvieron durante los 3 últimos años, una actividad similar en cuanto a que no decayó su actividad en el intercambio de containers con el mundo, que eso obviamente son dólares, y que sacó de la Argentina la friolera de 687 millones de dólares. Mm, Este, eh, y bueno, el Instituto Patria está que vuela, doy nombre y apellido del instituto, porque también fue dado a conocer cómo se le fugaron a Pese, que es el presidente del Banco Central, 687 millones de dólares, ¿no? Es exacto. una anécdota para lo que vos dijiste. Este, hay funcionarios que no sirven, evidentemente, Sí. y en varias áreas, porque no son idóneos. Y en cuanto a lo que vos dijiste del Banco Central, de cambiar la Carta Orgánica, les recuerdo a la gente que cuando Martín Redrado se había trincherado en el Banco Central para que las reservas no fueran tocadas, precisamente fue porque logró el kirchnerismo, con la mayoría absoluta que tenía en ambas cámaras, cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, dejando de ser autártico para que el presidente del Banco Central fuera un mero cajero del gobierno nacional o del Poder Ejecutivo. Aclarado esto, viene la pregunta del millón y que no quiero ser petardista, pero que tengo que ser realistas. Vos dijiste que las tasas van a ir hasta el infinito. Tenemos una Sí, inflación, tenemos una inflación donde la vocera presidencial muy sueltamente de cuerpo dijo que ya la inflación estaba bajando y no tiene ni idea de cómo se maneja la economía, y me permito decirlo y me hago cargo yo, porque la inflación no es un hecho que se baja, vos te parás encima del número y la bajas cuando querés, sino que no, tiene viento de cola, y para bajarla tiene que tener de alguna manera determinantes realizadas por el gobierno, dando signos de confiabilidad, como ser disminuir gasto público, dejar de imprimir, etcétera, 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 ¿no? Ya entramos en los planes sociales, entramos en todo aquel dinero que el Estado despilfarra en situaciones que no le hacen a la población y que en realidad no ayudan al mover económico o a la apertura de la economía. Mi no pre- aumenta el Producto Bruto, por eso. Exactamente. Ahora, mi pregunta del millón es que se viene el cuello de botella en las LELIC, la depreciación de la moneda que ya no tenemos prácticamente. ¿Qué van a hacer para pagar cuando las empresas empiecen a demandar una tasa astronómica, como pasó en el año 89, fin del 89? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Van a recurrir no al corralito, porque el corralito no le quitó los fondos a la gente, sino lo que hizo fue extremar precauciones para no sacar dinero de los bancos, ¿no? ¿Qué va a pasar si presentan un gran título, un titulón, un Bonex a 10, 15, 20 años con los depósitos porque no pueden pagar la deuda que han asumido y que los bancos son en su mayoría los dueños de esa deuda? ¿Qué va a pasar? Yo creo que, ¿Vamos a volver a quitarle los depósitos a la gente? ¿O el gobierno yo que creo que viene va a tener... apenas se avisore eso, se va a dar una profecía autocumplida.
porque circula el rumor de tener mínimos efectivos en los bancos. Es mucha la cantidad de dinero que la gente ha retirado de los bancos. Incluso es mucho la cantidad de dólares que estaban en poder de los particulares y que estaban depositados en los bancos que fueron retirados de los bancos. O sea que apenas exista eso, la gente va a retirar eso, va a retirar los fondos. Es probable que salga ese plan Bonex o también que salga una dolarización. En definitiva, me parece que en ambos esquemas los bancos no van a poder retribuir hasta el límite que tienen ellos para retribuir, pero nada más que eso. Me parece que va a haber, espero que no, alguna caída de bancos. Sí, el tema es que obviamente el plan del gobierno es llegar y dejarle esa decisión al que viene, ¿no? Pero, Sí, seguro. pero no sé si va a llegar, porque una de las cosas que temo que va a hacer en cualquier momento es cerrar la venta de los $200 mensuales a el público en general, ¿no? Y ahí va a estar el primer semáforo ya amarillo, casi rojo, donde la gente va a correr a querer sacar sus dólares y va a producir ese cuello de botella donde los bancos no van a poder, de alguna manera, responder. Ya incluso cuando entras a alguna de las páginas de los bancos para comprar los $200 de billete, la página no funciona. En algunos casos. Y el otro tema son los pesos. O sea, tal vez aquellos que tienen sus cuentas sueldo no se vean perjudicados, pero aquellos que tienen plazo fijo o depósitos por fuera de lo que es el sistema de pago de salarios o jubilaciones, obviamente, se va a afectar, porque va a llegar un momento que los bancos, con su efectivo mínimo y con la demanda de tasa o lo saco, van a hacer colapsar, como dijiste, algún banco que no esté bien parado. Sí, la otra que pueden tener es regular el tema del encaje bancario. Claro, Porque, está bien, pero vos claro, si dijiste, vos querés una expansión, indudablemente tenés que aumentar, disminuir el encaje bancario para potenciar y no ralentizar el consumo. Y si no, claro, al revés, tenés que hacer. no Yo te creo olvi- que esa podría ser una medida. reducir el encaje bancario significa que el Banco Central vaya aflojando sus reservas en pesos, porque Exacto, le está dando más dinero a los bancos y está debilitándose en cuanto al sistema. O sea que si cae un banco no hay manera de salvarlo. Esa es una. exactamente. Esa es una. La otra, Por supuesto, en esos casos el crédito ya estaría por las nubes desde ya, ¿no? exactamente, no olvidemos que en el 89 llegamos, creo que al 3.500% de interés, puede ser anual. Puede ser. Si mal no recuerdo, anual, anual estamos hablando. Sí, Ahora, sí, anual. mi última pregunta antes de cerrar y que des tus conclusiones. Vos hablaste de dolarizar. Tengo entendido que es imposible dolarizar porque Argentina, primero que ya Estados Unidos parece que puso el grito en el cielo. Y segundo, que no tenemos los dólares suficientes y el tipo de cambio sería imposible de sostener, lo cual generaría un caos impresionante en la pérdida de valor adquisitivo de la gente, que ya te digo, ayer, verdulería, nosotros acá en casa somos tres, a veces cuatro, este, eh, se hizo un pedido que puede llegar a durar 4 días, 4.500 pesos. Cuatro. Sí, Y ojo, no se compró de todo, se compró lo indispensable. Yo ayer fui a comprar 6 pilas para audífono, que son las pilitas chiquititas, 6 pilitas, 2.000 pesos. La última vez, hace ya 3 meses, que había comprado también un blister, me había salido casi 800 pesos. Golpe fuerte, ¿no? Esto está sí, sí, directamente relacionado con el dólar porque las pilas son importadas. sí. Pero aún si el producto no tiene componentes importados, también aumenta. Sí, sí,
porque obviamente lo que vos Tremendamente dijiste importante. es muy importante. El comerciante, el empresario, no sabe el valor de reposición. No sabe. Y con respecto al que me decías del tema de pasar a dólares, es una propuesta de uno de los candidatos. Sí, Javier Milei. Sí, y yo te decía que es cierto, las reservas son bajas. Algunos dicen que son 1.200 millones, otros 2.100 millones, pero en realidad el número, por supuesto, estamos hablando de reservas disponibles, ¿no? Sí, sí. Eh, y como te decía, para cambiar todo ese esquema se hacen falta, en principio, 44.750 millones de dólares, que nadie nos va a dar ni a por el estilo. O sea que es algo inviable, absolutamente inviable. Lo dijiste al principio del programa. Lo dijiste al principio del Sí, programa. Y es y verdad, realmente, son 50.000 millones de dólares que no se lo va a dar nadie. claro, y realmente lo que no entiendo es qué estamos discutiendo. En vez de discutir qué haríamos en el corto, mediano y largo plazo, estamos viendo cuál es la alternativa, cuando en realidad hay que hacer antes reformas estructurales de todo tipo, no solamente el déficit fiscal, sino también, por supuesto, en los manejos políticos y demás, que impliquen que lo más importante es priorizar el trabajo, porque eso es lo que nos va a dar la posibilidad de salir del pozo. Seguro, seguro. Tal Me cual. parece que hay que volver a las fuentes, Carlos. Eh, Siempre cuando uno era chico veía a nuestros padres que estaban todo el día trabajando y realmente eso es lo que nos tenemos que llevar, tenemos que ver ese ejemplo, no hay otra. No, seguro, yo le sugeriría a los políticos que lean un poquito a Paul Samuelson, donde está la comparación con Keynes y Adam Smith, y se den cuenta que la libertad de mercado, estando el Estado presente, por supuesto, porque tampoco puede haber abusos, es la mejor salida y la única salida que tiene. Y si no, fíjense en los países que no tienen problemas y que están funcionando como países serios, ¿qué aplicación económica hacen? Copiemos, que copiar no está mal cuando está bien. El problema es que nosotros copiamos modelos foráneos que no tienen nada que ver con nuestro acervo, con nuestra forma de ser y con políticas que realmente lo único que hacen es políticos millonarios, sindicalistas millonarios, pueblo pobre, trabajadores pobres. O se dan cuenta o se dan cuenta. Y si no, bueno, deberemos emigrar. Yo me resisto a eso de entregar lo nuestro, pero parece que no lo entienden. Es difícil cambiar una mentalidad, es difícil eso, pero yo creo que nunca hay que cejar en eso, porque eh, el hecho de abandonar esa idea implica dejar de pensar. Y lo peor que nos puede pasar es dejar de pensar porque estamos sujetos a lo que piensen los demás. Sí, señor. Sí, señor. Concuerdo plenamente, señor, ante todo, contador y licenciado de Economía. Gracias. Néstor, ha sido un gusto esta clase magistral. Espero que la vean muchos, pero por supuesto queremos audiencia, pero quisiéramos que nuestra audiencia preferencial sea la casta política, como dice Milei, ¿no? Más allá que no concuerdo en un montón de cosas con él, sé que es un gran economista, pero bueno, me parece que políticamente por ahí, no soy quién para decirlo, pero por ahí le falta un poquito de muñeca. Pero bueno, por ser la primera vez que se presenta, está molestando a muchos. Pero tenemos que entender de una buena vez por todas que, como dijiste vos, hay que volver a las fuentes. Hay que volver a las fuentes, por supuesto, porque las fuentes Eso. fueron ese gran crecimiento que nos llevaron a estar en cuarto o quinto lugar posicionados en el mundo, con gente que este gobierno ha discutido siempre. Me estoy refiriendo a la bondad de la época de Avellaneda para arriba hasta los años 30. Sí, me parece que mucha gente está esperando soluciones mágicas
y las soluciones mágicas solamente están en los libros de cuentos. Sí, señor, exactamente. Un gran abrazo, que tengas un gran fin de semana, vos, tu familia, Igualmente, y muchas gracias por ser participante de Libre Opinión en forma permanente, desinteresada y con la objetividad que te caracteriza. por favor, es un gusto mío. Chau, chau, Néstor. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Pasaba por nuestra transmisión el contador y licenciado en economía, amigo personal, mire qué bien, ¿no? Néstor Alessandria. La verdad que es un gustazo contar con él siempre, porque acá priva la objetividad. Y la objetividad, ojalá los argentinos la tuviéramos y dejáramos sí, dije bien, dejáramos de enarbolar banderas contrarias y enarbolar una sola, la celeste y blanca. Por eso está ese fondo, ¿no? Celeste y blanco, atrás mío. Porque de una buena vez por todas, podemos tener diferentes ideas, por supuesto. Podemos pensar distinto, por supuesto. Pero tenemos y un solo color, que es el celeste y blanco. ¿Eh? Un solo color, obviamente en plural. ¿Eh? Y es por el cual tenemos que privar, porque en realidad tenemos que estar con la necesidad de la gente. Tenemos que estar con aquellos que están en necesidad y con el pueblo, legislando medidas para que la vida del habitante de la República Argentina sea mucho mejor que lo que es ahora, y no con medidas que son pura y exclusivamente dirigidas a un solo sector. Pausa y enseguida estamos con ustedes aquí, en Libre Opinión.